Yo, Luis Arango, soy totalmente consciente de que esta entrevista se graba y doy mi plena autorización para adentrarnos en este tipo de temas con mi persona. Bueno, muy buenas, profesora. El día de hoy le voy a enviar entonces lo que vendría siendo la entrevista. Estoy con el señor Luis Arango, el cual es, bueno, ya continuaremos con la entrevista. Y bueno, la primera pregunta vendría siendo, ¿cuál es su punto de vista en relación con las políticas y reformas que está desarrollando el actual gobierno colombiano? La verdad no conozco ninguna de las reformas. Bueno, conozco sus títulos, pero no en qué consisten realmente. Tipo, ¿tiene conocimiento, por ejemplo, de alguna como la salud pensional, laboral o paz total? He escuchado sobre la de la salud o la pensional y creo que una de ellas es de las más apoyadas. La pensional creo que he escuchado poco, pero estoy bastante de acuerdo con ella. La laboral la verdad no sé mucho y la de paz total tampoco. Vale. Y bueno, de esa poca información que llegó a obtener, más o menos, de dónde la pudo, pues, encontrar, mejor dicho. Realmente de quizá noticieros muy poco, realmente sobre todo ha sido de diarios o, eh, ¿cómo decirlo? Tipo periódicos, digamos, diarios, sí, diarios como Vanguardia o El Tiempo y poco más. Y bueno, quizá noticias en internet. Listo. Y bueno, ¿cómo cree que han sido esos temas manejados en Colombia en los últimos 20 años? Como por ejemplo las pensiones, salud, bueno, todo en general. Realmente que algunas en muchos periodos presidenciales han ido en decadencia, a veces se han mantenido un poco más, pero realmente no creo que se hayan desarrollado para bien realmente. Vale. Y bueno, por ejemplo, ¿qué diferencias puede ver entre, por ejemplo, este gobierno, el de Gustavo Petro, con el de Iván Duque? Iván Duque era un corrupto completo, la verdad. Yo no creo que él haya tenido un buen periodo presidencial. Sinceramente me parece que se gastaba el dinero de las arcas del gobierno en quizá cosas muy necesarias y creo firmemente en que Petro es el cambio dentro de nuestra nación. Vale, con Santos. Santos me gustaba como presidente, pero también tenía sus cositas que realmente me dejaban un poco fuera de lugar. No recuerdo ningún caso puntual ahora mismo, pero recuerdo que sí tenía una opinión un poco variada de él y de su forma de gobierno. Y bueno, finalmente el polémico Uribe. Uribe, recuerdo que quizá le dio duro a los paramilitares y todo esto, realmente sí hizo obras significativas en ese ámbito, pero después de todo también tiene muchos escándalos por corrupción o los falsos positivos y todo este tema, entonces también considero que realmente no estoy nada de acuerdo con su periodo presidencial. Vale. Y bueno, de todos esos temas, las reformas, ¿cómo cree que sea mejor, la mejor forma de abordarlos? Con las reformas que mencionó, bueno, pues quizá haciéndolas, ¿no? Llevándolas a cabo realmente, que no pasen solo como proyectos o solo como visiones que al final del periodo presidencial no se pudieron ejecutar. Opino que si realmente se llegan a llevarse a cabo, podrían realmente hacer un cambio significativo, a pesar de que no conozco muy bien de qué van realmente las reformas. Vale. Y bueno, entre todos estos temas de las reformas, de la paz total, de las masacres y todo, de los últimos, póngale cuatro presidentes, incluyendo a Petro, ¿quién cree que los ha manejado mejor? ¿Qué cosa? Por ejemplo, las pensiones, la paz total en general. Quizá como el periodo de Petro, el periodo presidencial de Petro ha empezado hasta ahora, está dando comienzo, realmente creería que en lo poco que ha mostrado no la ha podido abordar muy correctamente, principalmente porque no se le ha permitido bueno, por múltiples baches o complicaciones dentro de quizá el cuerpo político del país, pero diría que el que mejor lo llevó hasta ahora, al menos en los últimos cuatro presidentes contando a Petro, pues quizá Juan Manuel Santos, a mi Listo. opinión. ¿Y cuál de los líderes le parece el más indicado para manejar los temas que hemos abordado? Por ejemplo, en lo que vendría siendo las pensiones, la salud, la paz total.
¿O El más educación? indicado claramente es Petro. Gustavo Petro es uno de los mejores economistas del país, puede llevar reformas laborales muy bien y manejar muy bien la economía. Aunque pues bueno, ya que nos estamos refiriendo más que todo a las reformas estas de las que usted me está hablando, pues diría que sí, su modo de gobierno quizá tirando a la izquierda, con el pacto histórico y todo esto, yo creo que pueden abordar estos temas muy bien. Vale. Y bueno, ¿cuál cree que es la posición de otros grupos políticos o líderes respecto a estos temas, además pues de la de Petro? Mm, pues quizá a algunos no les venga muy bien, sobre todo a los corruptos, pero pues yo creo sinceramente que mm, la mayoría de partidos y sobre todo los que son de ultraderecha, quizá por algunas de las reformas se puedan ver afectados por lo que quizá no quieran apoyarlas. Además, pues hay que ver también que después de todas estas propuestas o estas reformas han sido propuestas por un gobierno de izquierda. Todos sabemos que la oposición siempre querrá estar en contra o seguirle la contraria, valga la redundancia, a lo que se opone. Listo. ¿Qué siente cuando escucha, por ejemplo, a políticos o líderes del grupo político que usted apoya hablando de este tema, haciendo pues propuestas al respecto? ¿Qué siento? Pues no sé, realmente un poco de quizá incertidumbre o inseguridad porque realmente no sé, es como siempre el pensamiento de que será que este realmente hará un cambio. Al único al que le guardo esa fe podría ser a Gustavo Petro, que confío plenamente en su gobierno, en su plan de gobierno, pero si hablamos quizá de otros candidatos ya empiezan a surgir muchas dudas al respecto. Por ejemplo, Francia Márquez. Francia Márquez, bueno, realmente a pesar de que apoyo completamente el criterio de Gustavo Petro y el modelo que él quiere adaptar en el país políticamente hablando, realmente siento que Francia Márquez no es precisamente la mujer más indicada o la persona más indicada para poder ejercer el cargo que actualmente está ejerciendo dentro de la nación. Gustavo Bolívar. De Gustavo Bolívar tengo una opinión un poco neutra, pero tampoco me agrada del todo por, bueno, realmente el historial político que tiene. Vale. Y bueno, ¿cómo califica las propuestas de otros grupos, pues por ejemplo de los partidos tradicionales o Mm, de la propia oposición, pues respecto a las de Petro? Realmente no mucho, aparte de que en algunas de estas no estoy realmente de acuerdo porque pues al fin y al cabo son oposiciones a lo que quiere llegarse con la izquierda progresista, la cual apoyo junto al presidente Gustavo Petro. Vale. ¿Qué opinión cree usted que los que han votado por otro partido, por el otro candidato, por ejemplo, Rodolfo Hernández, tiene de usted o de ustedes? Mm, Pues no sé, es muy variada realmente. Pues depende completamente de las personas o de, yo qué sé, de la idealización que tienen de la política o de todas esas cosas. Diría que quizás es negativa, realmente. No creo que piensen o hablen muy bien de quienes se oponen a lo que ellos tienen como planteado como ideología. Vale, y más o menos, ¿qué cree que es necesario cambiar en ustedes para acercarse a la gente que vota por otro partido? mm, Realmente hablarles, comentarles y llevarles a pensar de una forma similar a la nuestra con nuestro discurso progresista, porque después de todo hay que progresar constantemente para que un país pueda seguir desarrollándose bajo cualquier ámbito. Entonces creo que nuestro discurso es muy convincente y se puede adaptar en muchísimos casos. Merece ser escuchado. Listo. ¿Qué cree usted que es necesario que cambie la gente del otro partido para acercarse a ustedes? Quizá el hecho de tener una mente tan cerrada, quedarse tanto, como quien dice, chapados a la antigua. Después de todo estamos hablando de grupos conservadores o de ultraderecha, los cuales, pues bueno, no tienden a ser muy abiertos o muy receptivos ante la información que conlleve a cambios significativos dentro de la sociedad o de muchas cosas ya planteadas con antelación. ¿Tiene algún punto en el que ustedes puedan encontrar algo en común con la oposición? Que queremos tener un país próspero,
que siga en constante desarrollo, que alcance a estar muy cerca de las primeras potencias mundiales. ¿Qué cree de las personas que dicen ser de centro? Pues realmente me parece como una especie de salida extraña para no decir que son de la derecha o la izquierda. Realmente no tengo una opinión negativa de cualquier persona que se diga ser de centro, pero pues creo que es quizá como una especie de camino pseudo neutral. Vale. Y más o menos, ¿qué opina usted de, bueno, la gente que simplemente niega a la izquierda y a la derecha a la vez, a esos conocidos tibios? Pues quizá ellos sí son más como, no sé, quizá gente que no quiere meterse de lleno en política, o al menos eso pareciera, porque no se plantean de ninguna manera o de ninguna opinión dentro de esto, o lo hacen de una manera, como dije antes, pseudo neutral. Más bien dirían que intentan pasar de largo de esos temas, intentan pasar de largo la situación del país, intentan pasar de largo de buscar un mañana, buscar un desarrollo, buscar una progresión dentro del país, al menos políticamente hablando. ¿Usted cree que entonces eso está mal, ¿no? Intentar zafarse de la política y todo eso en general. Realmente sí, porque después de todo, política, quiera o no, la persona siempre tendrá que verse empapado por ella. Después de todo, su patria, independientemente de cuál sea, se verá afectado siempre por eso, porque así está organizado el mundo. Así es que se administra cada civilización, cada país, cada población. Entonces, de quiera o no, siempre se va a ver comprometido por la política y que quiera alejarse de eso es simplemente como, no sé, querer volver a tiempos primitivos, a mi opinión. Listo. Y bueno, ahora iríamos pasando con preguntas un poco más personales en relación con la familia y grupos primarios, por ejemplo, con los amigos e incluso, pues, conocidos, mejor dicho. ¿Y en su familia llegan a hablar de estos temas? Por supuesto. De hecho, cada vez que hay periodos de elecciones, independientemente si sean departamentales, gubernamentales o directamente presidenciales, bueno, suele haber mucha división dentro de la familia. Creo que eso es una constante dentro de todas las familias colombianas, que suele haber división porque hay una parte que quizá es ultraderecha, otros que son ultraizquierda, quizá otros que son un poco más tibios, otros un poco centralistas. Entonces siempre llega a haber división dentro de las familias dentro de estos periodos. Así que sí, es muy usual este tema, sobre todo pues cuando eso, son M- periodos de elecciones. Más específicamente, por ejemplo, en las presidenciales, ¿de qué hablaba su familia? Pues la mitad de mi familia se hallaba apoyando a la derecha corrupta con Fico, la otra parte a la izquierda progresista del mañana con el pacto histórico y el doctor Gustavo Petro. Em, y quizá otros con el tiempo, después de ver que Rodolfo Hernández estaba subiendo, escalando dentro de las posiciones en comparación a los otros candidatos, empezaron a apoyarlo, empezó a ser como el reemplazo de los que apoyaban la ultraderecha. Empezaron a apoyar a Rodolfo, ya que lo vieron crecer más, viendo que pues Fico estaba realmente en una posición bastante mala y no se veía desde muy lejos que no iba a ganar las elecciones. Así fue, gracias a Dios. Ya pues sinceramente yo creía que Rodolfo Hernández podría ser un buen candidato, un buen presidente, podría haber llegado a ser, pero como se unió a la ultraderecha y todo eso, opino que se hubiera sido un corrupto como todos los otros derechistas de la historia de nuestro país. ¿Qué conflictos se han presentado en su familia cuando hablan de estos temas? Más o menos podría especificar qué tipo de divisiones y todo eso. Mucho inconformismo, porque después de todo la familia se empieza a tomar muy mal eso. Es como, bueno, algunos quieren que gane su candidato porque creen firmemente que es quien va a tener la razón, quien es el cambio realmente, como pues la parte de mi familia que era ultraderechista. Todos eran completamente estúpidos creyendo que un derechista podría administrar correctamente nuestro país. Gente ciega que no se ha dado cuenta que durante toda nuestra historia la derecha nos ha gobernado y es la misma que nos ha empobrecido y ha hecho sangrar a esta nación desde que inició. Realmente me parece muy fanatista querer todavía engancharse a la idea que la derecha es un buen camino para nuestra nación. Entonces, pues por lo mismo y por opiniones un poco
malas, opiniones poco ortodoxas, pues llegan a simplemente querer romper lazos, porque pues como no piensa el otro como ellos piensan, pues se rompen lazos y no quieren hablarse, no quieren saber nada del otro, solo quieren que gane su candidato y si ganan, burlarse del otro porque se quemó su candidato. Bueno, ¿qué cosas pues, han llegado a hacer como para resolver estos conflictos y todo eso? Sobre todo pues porque son en familia, ¿no? Que se acaben las elecciones, realmente es la única forma de solucionar esos conflictos. Se acaba el periodo electoral y automáticamente todos vuelven a ser amigos. Realmente es estúpido, como los derechistas. Vale. Y bueno, ahora enfoquémonos en su grupo de amigos, de compañeros, con los que llega a compartir normalmente. ¿Ustedes llegan a hablar de esos temas? Sí, realmente sí, porque bueno, es obvio, es un tema muy importante porque estamos hablando de algo que nos afecta a todos. Entonces, pues sí, es algo que se toca normalmente. Claro que quizá hay un poco menos de división aquí, porque a pesar de que o el uno o el otro sea de un bando, casi siempre no se rompen lazos, porque no sé, es como es una amistad, supongo que es un poco más unida, al menos en mi caso, entonces pues no suele haber tantas roturas. Sigo pensando que al menos de mis amigos, que piensan que la derecha es la solución en nuestro país son unos estúpidos y se los he dejado claro. Pero pues después de todo no puedo cambiar su pensamiento porque ya lo intenté y pues como quien dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Vale. Y bueno, ¿qué conflictos han presentado y los han arreglado, mejor dicho, en torno a Pues la política? realmente pocos conflictos han habido, pero hubo uno que fue muy pronunciado, que no tuve nada que ver en ese conflicto, pero otros dos de mis amigos sí. Uno de mis amigos que es de ultraderecha, pues quiso golpearse porque todos los derechistas son muy violentos y acostumbran a ser muy agresivos. Entonces golpeó a uno de mis más grandes amigos, el cual apoyaba a Petro en las elecciones pasadas, apoyaba a la izquierda progresista, la que va a hacer que este país siga adelante y realmente llegue a ser un país en desarrollo. Entonces, pues como estaba en contraposición de sus pensamientos, pues reaccionó de manera agresiva ante él y lo golpeó. Entonces, ese ha sido como el máximo conflicto que ha habido. Vale. Y bueno, ya que estamos hablando de esos choques que han habido, ya sea en su familia o en sus amigos, ¿usted cómo definiría la polarización política? ¿Cómo la definiría? Realmente no sabría muy bien cómo definirla. Vale, la polarización, pues más o menos la división, mejor dicho. Exactamente, pero no sé exactamente cómo definirla. Realmente creo que podría definir la polarización política como una estupidez. O sea, creo que es muy evidente y cualquier persona con sentido, realmente sentido común y un poco de perspicacia, debería saber que la izquierda es la solución para nuestro país. El progresismo, progresar como sociedad, como economía, como nación, es lo que nos va a salvar de la corrupción y del abismo al que estamos cayendo poco a poco. No queremos volvernos como Venezuela, como quizá Argentina. Y pues para esa gente que dice que el socialismo es el que llevó a Venezuela y Argentina a la ruina en la que inminentemente han llegado, pues realmente es gente muy estúpida, que no ha entendido que simplemente esos gobiernos están dirigidos por gente muy tonta, que no ha sabido realmente llevar a cabo sus modelos políticos socialistas. Mientras que Gustavo Petro, el mejor economista del país, va a llevarla correctamente como es debido, como lo ha estado haciendo hasta ahora, ignorando la subida del precio del dólar. Esas son cosas que se iban a premeditar aunque ganara Rodolfo Hernández. Después de todo es una crisis económica mundial. En cualquiera de los casos, creo que la gente que sigue creyendo en la derecha es demasiado ignorante, demasiado estúpida, está ciegada por su conservadurismo extremista. Entonces, pues, por eso no creo que debería haber división, porque creo que es obvio que la solución siempre será la izquierda. Bien. Teniendo en cuenta la situación del país, ¿usted qué siente y por qué lo siente? ¿Qué siento respecto a qué? Pues a nuestra situación en general, la economía, cómo Eh, estamos viviendo. Siento que a Petro no lo han dejado gobernar como él realmente querría hacerlo. Siento completamente eso. Después de todo, no hay que olvidar que venimos de unos periodos de año tras año tras año, tener gobiernos que están controlados por la derecha corrupta, por la derecha estúpida, por la derecha llena de ignorancia, llena de ricos queriendo ver más pobres a los pobres. Entonces, ya que
se ha llenado tanto el Congreso como todas las partes o aranceles políticos dentro del país, se han untado y rellenado de derecha corrupta. Entonces es difícil para Petro, con su izquierda salvadora, poder limpiar en un solo periodo presidencial eso. Entonces, pues hasta ahora solo lleva prácticamente, va a llegar a un año de haber comenzado su periodo presidencial y pues realmente no lo han dejado gobernar. ¿Podría definir, o mejor dicho, qué siente en específico? ¿Rabia, odio? Siento mucha rabia sobre los estúpidos derechistas. Son demasiado ignorantes, no tienen ni idea del daño que ha hecho la derecha a este país y a todos los países del mundo. ¿Siente que podría convalidar con algún derechista, ya sea de extremo o centro? Realmente sí, puedo convalidar perfectamente con cualquier persona que sea de extrema derecha. Ya lo he hecho antes y lo hago todavía porque algunos de mis amigos y algunas partes de mi familia lo son. Y puedo convalidar con ellos perfectamente porque al fin y al cabo no dejan de ser personas que quizá tienen una ideología diferente a la mía, pero eso no le quita que sean completamente estúpidos por seguir apoyando la derecha corrupta. Pero de que puedo convalidar con ellos realmente sí puedo hacerlo. Vale. Pero son todos unos ignorantes. Uy, listo, entiendo. ¿Y, y por qué más o menos nos podría decir por qué tiene esa posición tan, pues que repugna directamente a la derecha del Porque país? ya lo he mencionado antes muchas veces, la derecha es corrupción, la derecha es tiranía, la derecha es pobreza, la derecha es enriquecimiento de los más ricos y empobrecimiento de los más pobres, cada vez más y más y más y más. La derecha es ruina, la derecha es traición, la derecha es antirrevolucionaria, la derecha es oligarca. Entiendo. No podemos permitir que siga dominando dentro de nuestra patria. Y bueno, sé que puede sonar un poco obvio, pero aún así hay que dejarlo claro. ¿Usted por quién votó en las elecciones pasadas? Por Rodolfo Hernández en primera vuelta, porque era completamente estúpido, todavía no estaba consciente de que tenía que votar por realmente el que iba a ser el presidente de Colombia y el cambio verdadero con el pacto histórico dentro de nuestra nación. En segunda vuelta tuve razón votando por Petro, Vale. Si hubiera elecciones el próximo fin de semana, ¿por quién votaría? por Petro, Gustavo Petro, el mejor economista del Y, país. y en el caso, pues, de que él no se pudiera volver a lanzar, más o menos, ¿por qué candidato? Tipo, se sabe que todavía no están definidos, pero pues hay distintas fuerzas. Pacto histórico, liberalismo, conservadurismo, centro democrático. Cualquier candidato que vaya por el pacto histórico está votando al cambio. Así que yo votaría al cambio y votaría por cualquier candidato que vaya con el pacto histórico. Y si no hay, voto en blanco. Está bien. Teniendo en cuenta esto, ¿con qué posición política pues se identifica? Con el pacto histórico, el cambio total, radical. Y bueno, más específicamente de izquierda a derecha, ¿en qué posición más o menos? Completa izquierda, extrema izquierda, el cambio. Vale, entiendo. Y bueno, ¿usted cómo se define? ¿Una persona conservadora, liberal, progresista, de otro tipo, mejor dicho? Quizá un poco liberal, pero sobre todo muy progresista. ¿Por qué? Porque yo progreso como deberían hacerlo todos los colombianos. Listo. En términos políticos, ¿usted cómo se... Ay, perdón, esta la repetí. No. ¿Cuáles son los principales líderes políticos que usted identifica en el escenario actual en Colombia? Gustavo Petro. Además de eso, Rodolfo Hernández, que a pesar de que ha estado delicado de salud últimamente, yo creo que si él se recupera y sigue estando disponible para poder seguir ejerciendo algún cargo político, estoy seguro de que lo hará y lo hará bien, porque a pesar de que él se unió a la derecha corrupta e ignorante, pienso que él es alguien que sabe gobernar y que demostró, siendo alcalde de Bucaramanga, que realmente tiene la madera para darle duro a la corrupción. Vale. Y bueno, teniendo en cuenta todo lo anterior, ¿cuál es el líder político con el que usted más se identifica? Gustavo Petro. Me identifico completamente con él por su inteligencia, su apoyo a la izquierda progresista, el verdadero progreso, el verdadero cambio y su apoyo al pacto histórico. Vale.
Y bueno, finalmente la entrevista terminó. Y bueno, muchas gracias, señor Luis Arango. Fue un gusto haberlo entrevistado. Muchas gracias a usted.